Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo 6 y vamos a hablar acerca del impuesto a la renta de personas naturales con doble actividad económica. El objeto del impuesto es establecer el impuesto a la renta global que tengan las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades nacionales o extranjeras. Estos ingresos pueden ser de la fuente ecuatoriana o de la fuente externa. Los ingresos pueden provenir de título gratuito o título oneroso del trabajo o del capital. Personas naturales. Entendiéndose como personas naturales en el Ecuador a todas las personas nacionales o extranjeras que realicen actividades económicas lícitas dentro del país. Estas se dividen en obligadas a llevar contabilidad y no obligadas a llevar contabilidad. Las obligadas a llevar contabilidad son las que operen con un capital propio de 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta, que sus costos y gastos anuales sean superiores a 12 fracciones básicas, sus ingresos brutos sean mayores a 15 fracciones básicas. Las personas que no cumplan con estos requisitos no estarán obligados a llevar contabilidad, sin embargo, tienen la obligación de llevar un registro de costos y gastos de sus actividades. El impuesto a la renta para personas naturales grava según los niveles de ingresos que declare el contribuyente, de tal forma que los ingresos deducidos de sus gastos a medida que van incrementando gravan una tasa mayor. Para las personas con una doble actividad económica, se considera actividad empresarial aquella en la que intervienen los factores de capital y de trabajo, así como otros factores necesarios para producir, comercializar o prestar bienes o servicios o derechos que se ofrecen en el mercado por un precio. Los ingresos exentos descritos en el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, haciendo un análisis del numeral 6, 7 y 10. Estos ingresos exentos serán los intereses percibidos por las personas naturales por sus depósitos de ahorro a la vista pagados por entidades del sistema financiero, los que perciban los beneficiarios del IES, las pensiones patronales jubilares, como lo describe el Código de Trabajo, o sea, del ISVA, del ISPOL y los pensionistas del Estado por toda clase de prestaciones. También serán los provenientes de premios de loterías o sorteos auspiciados por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y por la Fe y Alegría. Ingresos exentos: los viáticos y gastos de viaje, hospedaje y alimentación que reciban los empleados y funcionarios por razones inherentes a su función o cargo. 13ª y 14ª remuneración: los obtenidos por los trabajadores por concepto de bonificación de desahucio e indemnización por despido intempestivo, en la parte que no exceda a lo determinado por el Código de Trabajo. Los generadores por la enajenación ocasional de inmuebles. La enajenación ocasional cuando no se puede relacionar directamente con las actividades habituales del contribuyente y no superen 2 transferencias en el año. Los rendimientos por depósitos a plazo fijo pagados por las instituciones financieras nacionales a personas naturales y sociedades residentes o no en el país deberán ser originalmente emitidos a un plazo de 360 días calendario o más y permanecer en posesión del tenedor por lo menos 360 días de forma continua. No aplica si el receptor es deudor directa o indirectamente de dicha institución o de sus vinculados, cuando sea una institución financiera, ni en operaciones entre las partes relacionadas. La compensación económica para el salario digno. La transferencia económica directa no reembolsable que entregue al Estado a personas naturales y sociedades dentro de planes y programas de agroforestería, reforestación y similares creados por el Estado. Los rendimientos financieros originados en la deuda pública ecuatoriana. Deducciones de la actividad económica. Los costos y gastos imputables al ingreso que se encuentren debidamente sustentados en los comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. También los intereses de deudas contraídas con motivo de giro del negocio. Deducciones. En el artículo 10 de la Ley del Régimen Tributario Interno, en el numeral número 9 nos habla sobre los sueldos, las remuneraciones en general y los beneficios sociales reconocidos en un determinado ejercicio económico.
Solo se deducirán sobre la parte respecto a la cual el contribuyente haya cumplido con sus obligaciones legales para el seguro social obligatorio cuando corresponda a la fecha de presentación de la declaración del impuesto a la renta de conformidad con la ley. En el numeral número 7 nos habla sobre las depreciaciones y amortizaciones. Conforme a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil, a la corrección monetaria, a la técnica contable, así como los que se conocen por obsolencia y otros casos en conformidad a lo previsto en esta ley y su reglamento. En el numeral 18 nos habla sobre los vehículos. Son deducibles los gastos relacionados con la adquisición, uso o propiedad de vehículos utilizados en el ejercicio de la actividad económica generadora de la renta. Si el avalúo del vehículo a la fecha de adquisición supera los $35,000, de acuerdo a la base de datos del SRI, no aplicará esta deducibilidad sobre el exceso, a menos que se trate de vehículos blindados y aquellos que tengan derecho a exoneración o rebaja del pago del impuesto anual a la propiedad de vehículos motorizados. Tampoco se aplicará el límite a la deducibilidad para aquellos que tengan como única actividad económica el alquiler de vehículos motorizados. El numeral 16 nos habla sobre los gastos personales. Las personas naturales podrán deducir hasta el 50% del total de sus ingresos gravados sin que supere un valor equivalente al 1.3 veces la fracción básica desgravada del impuesto a la renta de personas naturales, sus gastos personales sin IVA e ICE, así como su cónyuge e hijos menores de edad o con discapacidad que no perciban ingresos gravados y que dependan del contribuyente. Hola, bueno, Inge y compañeros, yo les voy a hablar acerca de los gastos personales en el año 2020. Y bueno, durante ese año teníamos un límite global para las deducciones de gastos personales en donde el contribuyente no debía superar el 1.3 veces a la fracción básica del impuesto a la renta, y las personas naturales con ingresos netos inferiores a $100,000 podían deducir de la siguiente forma. Primero, hasta el 50% del total de sus ingresos, y esto siempre y cuando sin que supere el 1.3 veces de la fracción básica del impuesto a la renta. También tenemos lo que son la deducción de gastos de salud por enfermedades catastróficas o raras, en donde el límite para el año 2020 no debía superar 2 veces la fracción básica, que es de 11.315. Este valor multiplicado por las 2 veces que nos dice, nos da un total de 22.630. Y bueno, para efectuar la deducción de gastos por salud, el contribuyente no puede superar el valor que acabo de mencionarles. Y mientras que en Galápagos no puede superar la cantidad de 40.801,89. Esta diferencia de cantidades se da porque en Galápagos se lo calcula a través del índice de precios al consumidor especial de Galápagos, que vendría a ser 1.803. También tenemos lo que son los límites individuales, en donde cada tipo de gasto no podrá exceder a la fracción básica desgravada del impuesto a la renta, y estos montos son los siguientes. Tenemos para lo que es la vivienda, educación, arte, cultura, alimentación y vestimenta un límite de 0.325 veces la fracción básica del impuesto a la renta, que vendría a ser 3.677.38 para lo que es el año 2020, y mientras que para la salud no puede superar el límite de 1.3 veces la fracción básica del impuesto a la renta, que vendría a ser un valor de 14.709.50 en el año 2020. Y bueno, por último tenemos lo que es la obligación tributaria, la cual nos da a conocer que las personas naturales deben declarar anualmente hasta el mes de marzo del siguiente ejercicio fiscal. Cabe mencionar que la declaración de impuestos es obligatoria para las personas que tengan
ingresos extras provenientes de actividades que no estén registradas en el régimen impositivo para microempresas. Y bueno, para la liquidación del impuesto a la renta para los ingresos percibidos por las personas naturales y sucesiones indivisas correspondiente al ejercicio fiscal 2020 se aplica la siguiente tabla. Tenemos tabla del impuesto a la renta año 2020, que está conformada por fracción básica, exceso hasta, impuesto fracción básica y porcentaje de impuesto fracción excedente. La fracción básica mínima para este año 2020 es 11.315,01 con un exceso hasta 14.416 y como fracción básica máxima tenemos 15.338,01 y su exceso es en adelante ese valor. La declaración del impuesto a la renta. Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad deben realizar su declaración de impuesto a la renta sobre sus ingresos si superan la fracción básica desgravada, que son los 11.315 para el año 2020. A partir del 20 de febrero de 2016, únicamente se realiza la declaración a través del formulario Rentas Naturales. Para ello hay que tomar en cuenta el 9º dígito del RUC o cédula. Como podemos ver, del 1 a 2, 3 hasta el 0. Y de acuerdo a eso se establece la fecha de vencimiento. Ya. El 17 de febrero del 2020 se estableció una resolución en donde se amplía el plazo por única vez y por motivos de la emergencia sanitaria que se estaba viviendo para la presentación de anexo de gastos personales. De igual manera se toma en cuenta el 9º dígito de RUC o de la cédula y las fechas de vencimiento, como podemos visualizar para cada 9º dígito de RUC. De la misma manera de la declaración del impuesto a la renta del año 2020, tomando en cuenta igual el 9º dígito del RUC o cédula para establecer la fecha de vencimiento. Por ejemplo, tenemos 1 hasta el 11 de marzo del 2020, 2 hasta el 13 de marzo del 2020, 3 y 4 del 19 de marzo del 2020, 5 y 6, 25 de marzo del 2020, 7 y 8, 27 de marzo del 2020, 0 y 9 hasta el 31 de marzo del 2020.